Yo no sé a cuántos de nosotros cada año que pasa nos hace sentir que somos más viejos. Por eso a veces no nos gusta que se terminen los años, ¿verdad? Pero quiero decirles que nadie se sienta viejo este fin de año. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho recordar y creo que es lo que cada cristiano debe sentir y tener siempre en su corazón. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16. Esto es para aquel que piensa que se está poniendo más viejo. Dice, por tanto, no desmayamos o no nos desanimamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va, ¿qué? Algunas Biblias dicen deteriorando, otras dicen desgastando. ¿Qué pasa? El interior, no obstante, ¿qué hace? Se está volviendo más joven, ¿verdad? De día en día. Y esto es verdad. Esto es verdad, ¿o no es verdad? Si nos ponemos a ver, ¿verdad?, nuestro hombre externo, vamos a estar desanimados. Cada año vamos a estar más desanimados, ¿no es así? Pero si nos ponemos a ver nuestro hombre, ¿qué? Interior, que es lo más importante. ¿Qué es lo que Dios quiere que siempre nosotros estemos fortaleciendo? Es al que Dios quiere que siempre estemos rejuveneciendo. Nos vamos a dar cuenta que cada día podemos ser más jóvenes. Cada día podemos tener más ánimos. Cada día podemos tener más fortaleza. Es verdad que exteriormente ya no podemos resolver, ¿verdad?, el problema. Yo creo que lo único que nos regresa a otros tiempos son los sueños. Ahora cuando me levanté le estaba contando a mi esposa, te voy a contar el sueño que tuve esta noche. ¿Saben que yo casi no sueño? Es muy raro que sueño. Me dedico más a dormir que a soñar. Pero anoche tuve un sueño y como que desperté contento. Que de repente en mi sueño me vi cuando estaba yo estudiando en la universidad. Que yo creo que tendría como unos 18 años de edad. Qué bonito es verse otra vez joven, ¿verdad? Ese es un sueño. Y me dio gusto porque en mi sueño, yo ya había crecido, pero vi que estaban llegando unos muchachitos pequeñitos a estudiar y que los vi que estaban bien desanimados, como esos niños que llegan, ¿verdad?, que vienen todavía llorando el nido que dejaron. Y que me puse a hablar con ellos y les dije, miren, no se desanimen, niños, no se desanimen que ya vinieron a la universidad, que los mandaron a estudiar. Y les dije, yo también cuando vine aquí, así estaba de chiquito con ustedes. Pero que les dije, miren cómo he crecido. Y que yo me veía muy alto en el sueño, ¿verdad? Qué interesante. Por eso dice el salmista que cuando Dios traiga la recompensa, cuando Dios haya de cumplir sus promesas, dice, seremos como los que sueñan. Los sueños son bonitos, pero desafortunadamente no son ¿qué? No son reales. Pero cuando Dios nos restaura, entonces allí nuestros sueños serán reales. Ahí no estaremos soñando. Y por eso, este fin de año, yo quiero decirle a cada uno de ustedes
que nadie se desanime. Como dice Isaías capítulo 35, vamos a restaurar, vamos a fortalecer las rodillas endebles, las manos caídas, los de poco ánimo. Y a decirles, Dios está con nosotros. Y Dios quiere que nosotros nos renovemos día a día. Así que, si usted se siente desanimado, aquí está la palabra de Dios, que nos puede ayudar a tener cada día más fuerza y más fortaleza. Por eso, esta mañana quise hablar sobre un pasaje que encontramos allí en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10. ¿Qué hacían los profetas? ¿A qué se dedicaban? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10. ¿Qué hacían y a qué se dedicaban los profetas? A veces creemos que los profetas eran hombres que estaban sentados esperando solamente una visión de Dios, ¿no es así? O que se la pasaban allá en la lomita viendo, ¿verdad?, a qué hora Dios le iba a dar una nueva revelación. ¿Qué es lo que dice este pasaje sobre los profetas? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Que los profetas realmente eran hombres de Dios. Eran hombres que, dice este pasaje, los profetas que profetizaron ¿de qué? De la gracia destinada a vosotros. ¿Qué hicieron? Inquirieron. ¿Qué significa la palabra inquirir? El griego utiliza una palabra que literalmente significa investigaron diligentemente. ¿Qué significa diligentemente? Investigar con esmero. ¿Qué es esmero? Esfuerzo. Con esfuerzo, con dedicación. Así que los profetas no eran personas que se la pasaban solamente mirando el horizonte y esperando recibir ¿qué? Una visión de Dios. ¿A qué se dedicaban? Y Pedro utiliza dos palabras: inquirieron y además ¿qué? Indagaron. Indagaron. ¿Qué es indagar? Buscar. ¿Qué es lo que más hacían los profetas? Los profetas eran hombres que estudiaban o no estudiaban. Lo que Pedro nos está diciendo aquí, ¿verdad?, es que eran personas que siempre estaban ¿qué? Estudiando. Aun cuando Dios les daba revelaciones, ellos no se conformaban solamente con la revelación de Dios, sino que sobre eso se ponían ¿a qué? A investigar si lo que habían recibido realmente estaba conforme a lo que había sido escrito. Y es lo que dice el siguiente versículo. Dice el versículo 11: escudriñando ¿qué? ¿Cuándo? ¿Y por qué punto? ¿De qué punto? Aquí dice ¿qué persona? Realmente la palabra persona no aparece en el griego. El griego dice, hay un término que es ¿qué? ¿Cuál? ¿O cuándo? O sea, tratando de contestar ¿qué? Todas las preguntas que tenían que ver, y esto me gusta, con el tiempo que indicaba ¿quién? El Espíritu de Cristo que estaba ¿dónde? En ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras él. ¿Los profetas tenían el Espíritu de Dios o no lo tenían? Sí, dice allí que ellos tenían el Espíritu de Cristo ¿dónde? Dentro de ellos. Recuerden que hablamos hace unos sábados sobre la inspiración. Y dijimos que cuando se dice en la Escritura que un hombre ha sido inspirado por Dios, no es cualquier tipo de inspiración.
¿Recuerdan esa diferencia que hicimos? Es una inspiración que especial, que solamente pueden recibir ¿quién? Los profetas. Yo puedo predicar un sermón, ¿verdad? Y sentir que estoy inspirado predicando, pero esa no es la inspiración que inspiró ¿a quién? A los profetas. Porque la inspiración que inspiró a los profetas era una inspiración que especial, que solamente tuvieron estas personas que recibieron de una manera especial el Espíritu de Dios. Ahora, no todos los profetas escribieron, ¿verdad? Pero sí todos los profetas que hacían, investigaban, estudiaban. Así que podemos decir, ¿verdad?, que la idoneidad de un profeta no era solamente por la persona que eran, sino que también, ¿por qué? Por lo que ellos estudiaban y ellos investigaban de la palabra de Dios. Yo no sé si nosotros calificaríamos para profetas. ¿Qué opinan? Hay personas que les gustaría ser profetas, pero sin hacer nada, ¿no es cierto? Sin estudiar. Nada más que Dios le esté dando ¿qué? Revelaciones. Pero tenemos ejemplos. Vamos por ejemplo al libro de Daniel, capítulo 9. Daniel capítulo 9. Después de Ezequiel tenemos a Daniel capítulo 9, versículo 1 y 2. Daniel era un profeta de Dios, ¿no es así? Daniel recibió muchas visiones de Dios, pero dice aquí en el capítulo 9, versículo 1 y 2: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, ¿qué estaba haciendo? Miré atentamente. ¿Qué significa atentamente? Cuidadosamente, escudriñando en los libros el número de los años de que habló ¿quién? Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿En cuánto? En 70 años. Es interesante que Jeremías vivía en Jerusalén. ¿Daniel dónde vivía? En Babilonia. Estaban viviendo más o menos en el mismo tiempo. Ellos vivieron al mismo tiempo, solo que a Daniel se lo llevaron cautivo. Jeremías nunca fue a cautiverio, siempre se quedó ¿dónde? En Jerusalén. Pero ¿quién investigaba a quién? Daniel leía las profecías del profeta Jeremías, investigando lo que Dios le había revelado ¿a quién? A Jeremías. Pero no le había revelado ¿a quién? A Daniel. Eso significa que los profetas tienen que investigar las revelaciones que Dios le da ¿a quién? A otros profetas, y que ellos mismos no las han recibido. Ahora es interesante que un profeta tenga que aprender ¿de quién? De otro profeta, y que un profeta tenga que investigar las profecías que Dios ha dado a otro profeta, las revelaciones que Dios le ha dado a otro profeta. Ahora, pero volvemos otra vez a notar, los profetas eran hombres que se dedicaban ¿a qué? A estudiar y a investigar las profecías y la palabra de Dios. Por eso decía, yo no sé cuántos de nosotros calificarían para ser profetas. Porque Pedro habla de hombres que siempre estaban ¿qué? Diligentemente estudiando, diligentemente investigando. Ahora, ¿cuánto tiempo puede pasar una persona estudiando? Esta semana podría decir que yo rompí un récord. Un día de este me puse a estudiar. Estaba preparando algo sobre profecías
E interesantemente, comencé a las 7 de la mañana y terminé a las 6 de la tarde. Algo que generalmente yo nunca hago, ¿sí? A lo mejor quiero ser profeta. Pero lo que quiero decir es esto. A veces uno cree que ya sabe qué. Suficiente. Y muchas veces estudiamos lo que aparentemente nosotros ya sabemos. Yo he predicado muchos seminarios sobre Apocalipsis y todas esas horas las pasé precisamente en el libro de Apocalipsis. Y como que cada vez uno puede encontrar ¿qué? Más verdades. Y se emociona uno. Ahora, a mí me impresiona lo que dice la Escritura sobre los profetas. Porque yo antes tenía un concepto muy diferente, ¿no es así? Yo pensaba que el profeta ni estudiaba. Pues ya era profeta, ¿qué más quería? Que no investigaba. Ahora, algunos de los que escribieron la Escritura no recibieron ninguna revelación. Sin embargo, fueron dirigidos por Dios y fueron inspirados para escribir. Por ejemplo, vamos al libro de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 1. La introducción que hace Lucas acerca de su Evangelio. Dice Lucas 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner ¿qué? En orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido como ciertísimas. Ahora, nunca pudo haber dicho, pues si ya eso ya lo investigaron otros y ya lo ordenaron otros, ¿yo para qué me preocupo? Porque habla de ¿cuántos? De muchas personas que estaban tratando de escribir toda la historia y los hechos de Jesús. Pero dice Lucas, versículo 3, me ha parecido que también a mí, ¿después de qué? ¿Después de qué? De haber investigado, estamos en el versículo 3, con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido ¿qué? Instruido. Yo le quiero preguntar, ¿será que estudiar las Escrituras realmente es una bendición? ¿Quién era Lucas? Bueno, sabemos que Lucas tenía una profesión. Era médico, ¿verdad? Lucas era un médico. Un estudiante, ¿había estudiado medicina? Yo creo que sabía hacer cirugía, ¿verdad? Pero interesantemente, aunque Lucas era médico, y para mí, ¿verdad? Este es un ejemplo. Cualquier persona, no importa qué oficio tenga, qué profesión tenga, puede convertirse ¿qué? En un investigador de ¿qué? De la Sagrada Escritura. ¿No les parece? Sí. Lucas era un doctor. ¿Acaso un doctor no puede comprender investigando la palabra de Dios? Lucas dice, yo que era un doctor, me puse ¿a qué? A investigar diligentemente. Quiero decirles algo. Aprender la palabra de Dios no viene así de una manera mágica, ¿verdad? No viene así como ponerse la Biblia debajo de la almohada y ¿qué? Y acostarse encima de ella para que se le pase el conocimiento. Tampoco viene por lo que usted podría soñar y aprender en un sueño. Saber la palabra de Dios requiere ¿qué? Requiere estudio, requiere investigación cuidadosa de su palabra. Por eso, ahora que tenemos delante de nosotros la oportunidad de casi comenzar un nuevo año,
Y en Cristo yo lo escuché desde que era niño, ¿verdad? Porque yo recuerdo, ahora ya no se hace, pero antes siempre se hacía. Cada fin de año, siempre pedían que pasaran adelante a las personas que se proponían ese nuevo año estudiar más la palabra de Dios. Yo no sé si pasaba en su iglesia, pero eso es lo que pasaba siempre en mi iglesia. Y yo digo ahora, qué bonito propósito, ¿no les parece? Aunque tal vez no siempre se cumple. Pero es un propósito hermoso. Pensar, bueno, a lo mejor este año yo no fui tan diligente. A lo mejor yo no fui como los profetas. Pero tengo una oportunidad que Dios me puede dar, ¿para qué? Para estudiar, para investigar, Para saber que para aprender, como alguien dijo, nunca es demasiado tarde. Y yo quiero decirles algo, no importa cuánto usted piense que sabe de la Escritura, siempre hay algo nuevo y siempre hay mucho para aprender, que toda nuestra vida no será suficiente para hacerlo. Aquí tengo un libro y quiero mostrárselo. El título es El triunfo del amor de Dios. Bueno, realmente ese es un título nuevo. ¿Saben qué libro es este? El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos. ¿Sí? Que aquí le pusieron El triunfo del amor de Dios. ¿A usted no le hubiera gustado escribir este libro? ¿A usted le hubiera gustado escribir este libro? A mí me hubiera gustado haber escrito este libro. ¿Sí o no? Conflicto de los siglos. Este libro, ¿quién lo escribió? Una profetisa, ¿verdad? Nosotros creemos una profetisa. ¿Se lo dictó Dios? ¿Qué piensa? Fíjense que si ustedes han leído este libro, yo abrí aquí la página 205, se me ocurrió abrirla solamente hace rato, porque todo el libro está lleno de esto. Y uno descubre algo. La persona que escribió este libro, antes de que escribiera, ¿qué hizo? Investigó. ¿Se puso a orar para que Dios le revelara y poderse escribir? No, todo este libro es pura ¿qué? Es pura investigación. Vamos a decir, cuando digo pura no quiere decir que todo fue investigado, pero todo lo que está aquí, ustedes ven cada página, hay evidencias de que hubo una investigación de los hechos históricos que se describen en este libro. Por ejemplo, miren, estoy en la página 205, ¿sí? Y aquí en la primera línea hay una cita donde dice que el autor es un tal Kurz, es un alemán, que escribió una obra que se llama Kirchengeschichte, que significa historia de la iglesia, ¿verdad? Y ahí está una cita. Quiere decir que ella estuvo investigando allí. Aquí en el segundo párrafo, estoy del primer párrafo, hay otra cita que dice que el autor es Bartolomé Carranza y Miranda. Comentario sobre el Catecismo Cristiano, página 233. Después hay otra cita de un Amberes, 1558. Ahí en esa misma página tenemos otra cita que dice The New International Encyclopedia, la enciclopedia nueva internacional, un artículo sobre Carlos V. Y ahí mismo en esa página tenemos otra cita, solo de una página, que es de Motley, una introducción, 10ª. Y si vamos a las siguientes páginas, vamos a encontrar más, por ejemplo, 215, el primer párrafo, aquí está una cita. Dice Stingley, la vida del emperador Carlos V, etc. Yo les pregunto, ¿qué hace un profeta?
¿qué hacen? Estudian no solamente la escritura, ¿qué más estudian? Así como hizo Lucas. Lucas estuvo investigando con... Todo lo que le habían enseñado. Fíjense, Lucas no solamente estuvo preguntando a las personas, Lucas había leído lo que otros ya habían escrito acerca de quién, de Jesús, porque él mismo dice, ya muchos han tratado de qué, de poner qué, en orden todos los hechos históricos de Jesús. Quiere decir que Lucas estuvo viendo lo que otros habían escrito, estuvo estudiando y entonces él mismo decidió escribir. Ahora, el libro de Lucas, aunque Dios no le dictó nada, es un libro que inspirado por Dios. Y esto nos ayuda a comprender mejor la forma como Dios actúa. ¿No les parece? Y me gustaría terminar diciendo, Dios no actúa en nada, en nadie que está con las manos cruzadas, ¿verdad? Dios obra en ¿quiénes? En aquellos que diligentemente quieren aprender, que investiguen, que escudriñen y que les gusta saber cada día más de la palabra de Dios. Yo les pregunto esta mañana, ¿será que esto es un buen propósito? ¿Saben que la Biblia podría haber sido más grande? La Biblia pudo haber sido más grande. Hay más profetas que escribieron. Hay un pasaje ahí que quiero que busquemos en Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 29, donde se menciona a escritores que fueron profetas, pero que no aparecen sus escritos en la Biblia. No sé cuántos libros más había en la Biblia si todos los libros que escribieron los profetas si hubieran ¿qué? Si hubieran escrito. Pero por lo menos aquí habla de 3. Dice 2 Crónicas 9:29. Los demás hechos ¿de quién? De Salomón, primeros y postreros. ¿No están todos escritos dónde? ¿En los libros de quién? Del profeta Natán. Así que Natán no solo era profeta, escribió un libro o varios libros. Aquí dice libros, los libros de Natán. También dice en la profecía de quién? Otro profeta, Ahías Silonita. Y en la profecía de quién? Del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat. No todos los libros que escribieron los profetas están en la escritura, pero sí podemos ver a través de la escritura que los profetas eran hombres que ¿qué hacían? Escudriñaban y diligentemente estudiaban para entender mejor el plan de salvación. Eso es lo que dice Pedro. Y no solamente para entenderlo. Vamos al siguiente versículo. Otra vez vamos a 2 de Pedro. ¿Por qué querían entender mejor el plan de salvación? Primera de Pedro capítulo 1. ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el motivo por la que ellos querían aprender mejor el plan de salvación? Dice el versículo Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 12. A estos se les reveló que no para quién, para sí mismos, sino para quién, para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Cuál es el propósito de querer aprender más? Entender mejor el plan de salvación. Pero de acuerdo al versículo que leímos, ¿cuál es el propósito? Dice allí, administrar esas verdades ¿para quién? Para otras personas. Esto
significa que si yo entiendo mejor el plan de salvación, se lo voy a poder, ¿qué? Explicar mejor a otras personas. Y los profetas no se conformaban solamente con lo que habían visto en una visión. Aparte de lo que ellos habían visto, porque habían recibido una revelación, ellos se dedicaban ¿a qué? A investigar, a indagar, sabiendo que lo que ellos iban a presentar o iban a hablar, iba a ser para que otros también pudieran entender mejor la salvación en Cristo Jesús. Así que con todo esto decimos, la misma investigación no obra egoístamente, ¿verdad? Hay personas que aprenden muchas cosas, que saben muchas cosas, pero desgraciadamente nunca las comparten con otras personas. Para Dios nos ha llamado para que nosotros aprendamos, pero a medida que aprendemos, ¿para qué aprendemos? Para que otros puedan también entender mejor el plan de salvación como nosotros lo hemos entendido. Y yo quiero hacer una invitación, y es para mí mismo también, es para mí mismo, porque yo todavía necesito aprender, todavía necesito estudiar, todavía necesito investigar. Nos gustaría pedirle a Dios que este año nos ayude a ser más diligentes en estudiar su palabra. ¿Sí? A seguir el ejemplo de los profetas. Nosotros no tenemos una revelación de Dios como la tuvieron los profetas, pero nosotros ¿qué tenemos? Como dice Pedro, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos. Que sea la palabra de Dios puede iluminar nuestra vida, y que este nuevo año podamos pensar y proponernos, quiero aprender más para poder enseñar a otros a que entiendan mejor la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga. Y vamos a cantar el último canto, que precisamente nos invita a que nosotros podamos ser más diligentes, aprender mejor, a saber mejor la palabra de Dios y las promesas de Dios.